Muy bien, chicas, pues vamos a seguir con las lecturas que tengo aquí preparadas porque salió el tema en el grupo por parte de Sandra, que fíjate, a Sandra le están llegando, aquí a cada una os llega lo que os tiene que llegar, ¿eh? A Sandra le están llegando preguntas sobre el propósito de vida, ¿vale? Entonces, yo he puesto un ejemplo, pero tenéis que entender que, claro, lo ideal aquí sería eh, que vosotras pudieseis tener ejemplos de personas reales para poder verlo, ¿vale? De todas formas, como no tenemos así ninguno porque no tenía las fotos, yo os he puesto uno, vamos a verlo desde diferentes puntos de vista, porque este tipo de consultante aparece, o sea, hay veces que te empiezan a llegar este tipo de consultantes y normalmente este consultante normalmente viene con un nivel de conciencia un poquito diferente, un poquito más elevado. Porque tú seguramente la consultante de Katy no le va a preguntar a Katy cuál es su propósito de vida. ¿Os dais cuenta? Son niveles de conciencia diferentes, personas que se quieren trabajar cosas diferentes, muy diferentes. Entonces, yo he puesto esta lectura, pero lo primero que quiero que entendáis, ¿estáis viendo la lectura en pantalla? ¿Es la lectura lo que aparece? Sí, Sí, Y sí, si sí. cambio ahora la pantalla, ¿veis otra cosa? No, solo vemos Vale. la la lectura. lectura. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Lo primero que tenemos que centrarnos. ¿Qué entiende el consultante por propósito de vida? ¿Vale? Porque si yo empiezo una lectura de este tema, que ya de por sí, pues si no tenemos mucha práctica con él y es un tema que, uff, el propósito de vida, pues vete, propósito de vida, o sea, semejante cosa tan amplia, tan general y tan profunda al mismo tiempo. Entonces, cuando la persona me pregunta, yo quiero saber cuál es mi propósito, yo le tengo que preguntar, ¿qué entiendes por propósito? O sea, ¿qué es para ti el propósito? Porque para yo poder preguntar cuál es tu propósito de vida, yo tengo que saber qué tú entiendes por propósito de vida. Y la persona aquí te va a poder decir, pues yo estoy hablando de a qué me tengo que dedicar, porque claro, se entiende que la profesión, al ser algo en lo que vamos a dedicar tanto tiempo de nuestra vida, tiene que tener un propósito. Si tú te dedicas a algo que no tiene ningún tipo de propósito en tu vida, es cuando empiezas a tener problemas con los trabajos, porque no te llenan, porque no te sientes satisfecha, porque no encuentras el propósito en ese trabajo más allá de lo económico. Entonces, nosotros, normalmente, la mayoría de la gente quiere trabajar en algo que le guste. Y para que algo te guste, tienes que encontrarle el propósito más allá de lo económico. Y por eso la gente pregunta cuál es mi propósito de vida cuando en realidad lo que quiere preguntar es ¿a qué me tengo que dedicar? La gran mayoría, ¿vale? Porque se entiende propósito de vida con mi profesión, que es donde voy a poner la mayor parte de mi tiempo, de mi día y 5 días a la semana, que son muchos comparados con 2 de descanso. Entonces, si tu trabajo no tiene un gran propósito detrás, a un nivel más profundo que meramente lo económico, lo vas a pasar mal. Lo vas a pasar mal y lo vemos todos los días. Mirad a vuestro alrededor o simplemente analizaros a vosotras, ¿vale? Porque seguramente esto os ha pasado. Entonces, eso sería una parte. Entonces, lo que me estás preguntando es a qué te tienes que dedicar. Eso sería un nivel de conciencia bajito, porque en realidad lo que me quieres preguntar es qué tipo de trabajo tienes que buscar. Y ahí si te dice sí, pues quiero saber a qué me quiero dedicar. Vale, si quieres saber a qué te quieres dedicar, primero tenemos que ponernos en contexto, porque yo con el tarot no voy a saber decirte una profesión, o vosotras posiblemente no vais a sentir que podéis decirle, no, pues mira, tienes que ser bombero, ¿verdad? Entonces, ¿a qué te dedicas en estos momentos? Vale, y esas áreas de la vida, ese área de la vida, de ese trabajo, de esa industria, sientes que no te llena. Entonces, ¿cuáles otras profesiones son en las que tú piensas? Me tienes que decir qué es lo que tú sientes que sueñas con tener o dedicarte.
y podemos preguntar por aquello a lo que quieres dedicarte o a lo que te gustaría aspirar a dedicarte. Si no lo sabes, si te sientes completamente, si la consultante se siente completamente en blanco de que no sabe absolutamente ni lo que le gusta ni nada, la pregunta no es ¿cuál es mi propósito? Aquí lo que tenemos es un problema de desconexión. Y si lo que estás es desconectada por no saber qué es lo que te gusta, tienes que hacer un trabajo de empezar a valorar tu día a día y cómo estás utilizando tu tiempo y qué es lo que estás haciendo y qué son las cosas que te gustan. O sea, lo que realmente tienes que hacer es ponerte a entenderte y pasar tiempo contigo misma, con tus hobbies y tienes que hacer otras cosas. Pero no sirve de nada que tú me preguntes cuál es tu propósito de vida y que lleguemos a la conclusión de que no tienes ni idea de lo que te gusta. Porque es que eso así es un vacío, ¿os dais cuenta? Ahí lo que hay es un vacío existencial. Y eso significa que la persona está completamente desconectada de todo. ¿Vale? Ese es un nivel de conciencia más bajito. Eso sería lo que os puede pasar mucho en consulta. Ese tipo de consultante. Luego tenemos el consultante que te habla más a nivel profundo. Te dice, pues mira, yo mi propósito de vida, pues me gustaría saber un poco cuál es el propósito de mi alma, qué he venido yo a hacer aquí más allá de todo lo que estoy haciendo, en el sentido de que qué propósito tiene vivir mi vida, qué es lo que yo tengo que hacer para ayudar a los demás, a qué me tengo que dedicar para poder ayudar a los demás. Es decir, ese nivel de conciencia es un poquito más alto que el anterior. En ese caso, si la persona nos dice, no, yo en general quiero saber qué he venido yo a hacer aquí en este mundo. Claro, eso es muy diferente a que a la persona que en realidad lo que quiere saber es a la que se quiere dedicar. Entonces, para la persona que tiene el nivel de conciencia un poquito más alto, es importante que le expliquemos lo que puede significar el propósito de vida a un nivel espiritual más profundo. Y es un concepto que yo os voy a explicar de la mejor forma que sé para que se pueda entender, ¿vale? A nivel general, para los seres humanos, el propósito de vida en realidad es existir y evolucionar. Tú existes y tú existes para evolucionar. La cuestión es, ¿qué situaciones vas a tener tú en tu vida que atravesar para evolucionar? Desde el amor y no desde el ego, ¿vale? Para encontrar tu centro y poder servir a los demás. Y eso va a depender mucho de tu nivel de conciencia, de tu historia familiar, de tu linaje, de tu genética, etcétera. Entonces, eso es bastante complejo. Porque tu propósito de vida a ese nivel, al nivel profundo, es simplemente evolucionar y trascender. Y evolucionar y trascender para que las siguientes generaciones no tengan que llevar encima cosas que ya no nos sirven para seguir evolucionando. ¿Qué ocurre? Que ese proceso de evolucionar y trascender es un proceso muy tedioso en el que la persona tiene que ser muy consciente para atravesar los diferentes conflictos que se le van a presentar y poder trascenderlos. Entonces, ese es un tema muy diferente. ¿Os dais cuenta? Y yo tengo que tener claro qué persona tengo delante. Porque si yo tengo delante a la que no sabe lo que le gusta y me pongo a hablarle de evolucionar y trascender, pues no. La consulta no va a fluir, ¿verdad? Por eso, Sandra, es muy importante las preguntas anteriores para saber a quién tienes delante. Y si la pregunta está bien formulada, porque si yo hablo con la primera, me voy a dar cuenta que la pregunta no es cuál es tu propósito. Y si yo pregunto cuál es el propósito de esa persona, cuando esa persona lo que quiere saber es a qué se quiere dedicar, no nos vamos a conectar, ¿sabes? Sandra, dime.
Pues que te quería comentar que en las dos situaciones que has explicado me han pasado, ¿vale? La que estaba, por ejemplo, preguntando que él estaba bloqueando para realizar su misión de vida, por ejemplo, y Sí. enganchado a esta pregunta sería, ¿y qué le estaba bloqueando en el ámbito laboral? Que la relacionaría con cómo lo has enfocado primero, ¿no? Por Claro, ejemplo. es que el trabajo, a qué nos dedicamos, está muy relacionado con lo que aportamos al mundo. Entonces, lo que yo aporto al mundo es mi forma de servir a los demás. Y es muy importante porque imagínate, aunque tu trabajo no esté remunerado, simplemente el hecho de que hagas algo que aporte al mundo y que sirva a los demás es propósito. Lo que pasa es que lo asociamos con el trabajo porque es lo que nos da la compensa económica. Pero, claro, te puede pasar que la persona quiere preguntar las dos cosas, porque la persona empieza a entender que para yo poder desarrollar aquellas habilidades que me van a permitir servir a los demás, tengo que dedicarme a algo que me pueda permitir hacer tanto eso como tener un sustento económico porque tengo que vivir. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que lo que elijas, lo elijas desde ahí. Porque tu trabajo tiene que ser las dos cosas. Tú tienes que tener sustento para poder vivir a través de lo que tú le aportas al mundo. Entonces, hay muchas personas que esta pregunta no se la han hecho nunca en su vida y llega un momento de crisis existencial en el que se dan cuenta de que su trabajo no les da ese propósito, porque a lo mejor tú eres una persona muy sensible y estás desarrollando un trabajo muy mental o con una energía muy masculina que hace que tu parte femenina, que es la que necesita desarrollarse, no se desarrolle. Entonces, en ese momento tienes una crisis existencial en la que te planteas hacer un cambio de carrera profesional, por ejemplo, para que tú puedas seguir sirviendo de la forma con la que más te alineas en este momento. Por eso la gente que siempre hace el mismo trabajo, una cosa es que tú tengas un trabajo y ese trabajo también vaya evolucionando, vayas teniendo proyectos, ese trabajo va cambiando, porque tú vas cambiando, pero hay gente que se dedica toda su santa vida a hacer lo mismo sin cambiar. Y toda tu santa vida haciendo lo mismo sin cambiar 8 o 9 horas al día no te va a ayudar a evolucionar, te va a dejar estancado. Y ese estancamiento se va a reflejar en todas las áreas de tu vida. Y ahí es cuando te vas a preguntar cuál es el propósito de esta existencia. Porque estoy estancado. Porque lo que haces tantas horas al día necesita también evolucionar. Entonces, el propósito de vida se refleja en todas las áreas de la vida. Lo que pasa es que siempre lo enfocamos al trabajo porque es donde más tiempo pasamos. Y si donde más tiempo pasas no fluye, el resto de cosas no van a fluir. ¿Vale? Entonces es importante que distingáis entre el consultante que tenéis delante, lo que quiere preguntar y un poco cómo enfocarlo. Sí que es verdad que un hombre va a entender el propósito de una forma un poco diferente a la mujer por cuestiones biológicas, ¿vale? Entonces, el hombre va a entender el propósito de vida como aquello que le permite proveer y procrearse. Y para un hombre, el poder estar satisfecho en aquello que le ayuda a proveer y a procrearse y a sostener esas dos cosas es muy importante. Por eso para los hombres la carrera profesional o el trabajo es muy central porque es aquello que le permite desarrollar ese propósito. Para las mujeres, ese es un área que ahora se está desarrollando mucho, pero en realidad para la mujer el propósito es el de nutrir. Es decir, que una mujer a nivel biológico, nutriendo a su entorno, a su tribu, a su familia y generando un espacio en el que se siente protegida y puede proteger a los demás, es realmente el propósito de la existencia de la mujer. Entonces, a nivel biológico, vemos las cosas diferentes. Lo que ocurre es que ahora pues está la cosa también, estamos expandiéndonos también a otros niveles. Entonces, la mujer necesita sentir que tiene ese rol también en el trabajo, porque es donde pasa todo su tiempo. Ahora la mujer no tiene tribu. Entonces,
Si no tengo tribu a la que nutrir, con la que relacionarme, etcétera, ¿cómo lo hago? Pues lo hago con el trabajo, ¿vale? Con el trabajo y bueno, con los hijos también, pero fijaros que en muchas ocasiones los hijos hoy en día tampoco pueden estar bien atendidos porque la mujer tiene que trabajar. Entonces, para eso se han creado las guarderías, que en realidad no son lugares ideales para que un niño de 4 meses esté ahí. Entonces, hay mucho desequilibrio y de ahí que las personas se replanteen también cuál es mi propósito en la vida. Entonces, es un tema controvertido. Yo que sí que recomiendo a las personas cuando vienen con ese tema, porque con el tarot y oye, no vamos a ser expertas en todo. Yo lo que recomiendo siempre son herramientas. Si tú quieres entender mejor tu propósito de vida a un nivel más profundo, yo les recomiendo o que se hagan un árbol de la vida cabalístico o que se hagan una carta astrológica. Siempre tenemos esas herramientas para recomendarles en cuanto a que les pueden servir. Si quieren una profundidad diferente, ¿vale? Vale. Sandra, ¿querías decir algo más? No, no, ya lo has explicado todo. Me queda Vale, súper claro. entonces, teniendo un poco en cuenta esto que os he dicho, aquí os he puesto una lectura en la que yo he puesto Maika y Maika viene preguntando cuál es su propósito y a qué me tengo que dedicar para poder realizar mi propósito. El primer abanico es y el segundo el que está debajo del corte. ¿Alguien quiere interpretar? Porque es una lectura en la que es que son complicadas. Entonces, yo en el corte podría ver que su propósito podría estar muy orientado a encontrar un punto de equilibrio que ahora tenemos que ver de dónde viene. El sentir que quizás es una persona a la que le gusta o tiene un propósito de encontrar el equilibrio o incluso la justicia en las situaciones. ¿Qué ocurre cuando una persona a lo mejor tiene el propósito, ya sea por cuestiones familiares, hereditarias, de siempre sentir que cuando hay una situación injusta, tengo que mediar por medio para que las cosas sean justas para todos? Pues puede venir de una familia en la que quizás las mujeres o alguien en concreto con quien pueda estar conectada ha vivido una situación de injusticia que ha marcado la historia familiar y que cuando ella nació a nivel genético hereditario de memoria celular, eso fue algo que no se resolvió, pongamos, imaginaos, por parte de la abuela. Y esta persona viene con esa información. Eso es un transgeneracional. Es que estamos hablando de que el propósito de cada persona está muy condicionado por su biología a nivel de trauma celular también. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y son temas que no son fáciles, ¿vale? Así que en ese sentido podríamos ver que puede ser una persona que pueda traer eso. Lo que quiere decir también que en la primera línea de la lectura yo pueda ver que es una persona que haya venido a sanar ciertas situaciones que la van a llevar a tener que replantearse todo aquello que le hace quizás sentir que tiene que controlar cosas, que se apega mucho a las situaciones. Le van a venir situaciones que va a tener que sanar relacionadas quizás con su forma de controlar a los demás o a las situaciones, por traer posiblemente a nivel familiar, por esa segunda línea, temas relacionados con las injusticias que se han podido sentir en la familia. Son temas complejos. ¿Entendéis esto? Sí, El sí, Sí, propósito que se puede traer. Ahora, ese propósito a esta persona se le puede desarrollar con los diferentes trabajos que vaya a desarrollar, porque se te va a reflejar
de muchas formas en tu vida, se te va a reflejar en el día a día. Entonces, las personas con las que te relaciones en el día a día, las situaciones que tengas, los amigos que elijas, las parejas que atraigas, cómo te relacionas con tu familia, todo eso va a ser un reflejo de aquello que traes como memoria y como información. Y lo traes como memoria e información para que lo trasciendas. Entonces, se te va a representar en todas las áreas, pero eres una persona que ya de por sí tiene tendencia a tener que buscar todo lo que es justo y equitativo para todos. Entonces, vas a traer situaciones en las que vas a sentir que tienes que luchar y tienes que controlar cómo los demás actúan o cómo los demás hacen las cosas para que todo parezca justo para todos. Y ese es el diablo, porque esa forma de controlar lo único que está haciendo es reflejándote que no eres libre ahí, porque traes una memoria y una información que necesitas trascender y que le pertenece a otra persona en tu familia, pero esa persona en tu familia no tuvo el nivel de conciencia para hacerlo. Entonces, eso sería un poco hasta ahí. Yo en esta lectura, por cómo me han salido las cartas, diría que tiene que ver un poco con situaciones más familiares que quizás no se han quedado resueltas, se han quedado paradas y que se han vivido de una forma muy mental, muy fría y que por vivirse de esa forma tan fría quizás no se resolvieron. ¿Qué ocurre? Que esto a esta persona se le representa desde mi punto de vista muy en el tema material. Entonces, yo le podría hacer la pregunta de si ha habido alguna situación que alguien en tu familia ha sentido injusta con temas económicos o con temas de bienes, todo lo que tenga que ver con bienes terrenales. Porque podría ser que eso sea algo que a ti también te cueste equilibrar en tu vida porque se te va a reflejar. Entonces, tú ahí traes un propósito de trascender ese tipo de situaciones. Porque si no lo haces, posiblemente no te encuentres satisfecha con tu vida. Y pueda ser una persona con una energía muy de fuego. Mirar esa reina de bastos y cómo acaba este primer abanico. Entonces, toda esa energía de fuego puede ser también una energía muy impulsiva y que te haga estar muy alerta constantemente, siempre buscando aquellas oportunidades o cosas que te pueden hacer sentirte más feliz o más realizada porque no has resuelto un conflicto que se trae con las justicias o injusticias que sientes que se dan con temas relacionados con el mundo material. Y además tienes o tienes tendencia a tener una personalidad muy de apegarte, aferrarte o muy controladora para poder sostener esas situaciones. Y eso es lo que has venido a sanar y a trascender. Y eso en sí es un propósito. Porque si tú trasciendes eso, si viene la siguiente generación, eso no lo carga. Y si esa información está dentro de ti, es porque eres tú la siguiente en, en intentar trascenderlo. ¿Vale? Entonces ahí ya te tienes que poner a hablar con el consultante a ver si le resuena algún tipo de situación de este tipo. Y a partir de ahí que el consultante pueda entender que lo que se trae a nivel celular es lo que hay que trascender para poder evolucionar y eso en sí es el propósito. Porque eso es lo que va a hacer que tu alma se eleve. Y ese es el propósito, es elevarte. Ahora, lo que la consultante entiende es a qué me tengo que dedicar entonces, porque claro, si esto lo tengo que trascender y tengo que dedicarme a algo, es mejor que elija una profesión donde quizás esto me lo pueda trabajar. Porque aquí da la sensación de que ella se puede sentir muy limitada, que emocionalmente puede ser una persona que lo pase bastante mal y que además le cueste mucho fluir con la vida o con las situaciones que se le presentan en la vida.
lo que le haga meterse en crisis profundas, difíciles de gestionar y controlar y que le afecten a su relación con los demás. Entonces, al final, lo que cargas de la abuela a ti no te deja avanzar y además te afecta a tu relación con tu entorno. Habría que ver con quién tienes problemas en tu entorno, porque las personas de tu entorno te reflejan el conflicto que no has resuelto. Y a veces, o el 90% de las veces, ese conflicto es de otra persona y tú lo repites. Entonces, si la persona ha entendido esto, posiblemente le podamos decir que si tiene problemas con personas de su entorno o siente que hay mucho conflicto con las personas de su entorno, familiares, amigos, o sea, que no hay fluidez ahí en ese área, posiblemente tenga que dedicarse a algo que le pueda ayudar a relacionarse y a mejorar la comunicación con los demás. Pero para mejorar la comunicación con los demás y relacionarte mejor, lo primero que tienes que hacer es aprender a comunicarte y a relacionarte contigo misma. Entonces, el trabajo es interno. Ahora, puedes elegir una profesión que haciendo algo con los demás y comunicándote con los demás, entiendas que también te estás trabajando internamente. En este caso, por ejemplo, herramientas como el tarot, la astrología, todo lo que sean terapias, te van a ayudar. Entonces, por eso ha habido un boom en los últimos 10, 15 años de personas dedicándose a las terapias. ¿No os habéis dado cuenta? Ha Sí, sido... Entonces, es como que claro, la gente se ha empezado a dar cuenta de que quiero ser terapeuta. ¿Pero por qué quieres ser terapeuta? Porque tienes la necesidad de sanarte y te sanas a través del otro. Por eso en el tarot las situaciones que vemos de los demás nos hacen de espejo. Y tú ahí puedes hacer tu propio trabajo de interiorización y luego desconectarte de la lectura. Lo que pasa es que hay situaciones que te pueden remover mucho. Entonces, también hay que aprender a procesarlo y en este caso hay veces que incluso te tienes que tomar tiempo, que es lo que le pasa a algunas personas. ¿Vale? ¿Entendéis esta lectura? sí, Sí, un poco complicada, pero sí. Sí, Es que no es, son fáciles. es, No son es- es fáciles. otro, es otro nivel, Estefanía. Claro, es Sí, otro sí. nivel porque tú aquí, claro, no tienes, quizás, pues oye, es que ya os digo, no podemos, a ver, podemos saber de todo, pero le tienes que dedicar mucho tiempo. Yo si me pongo a hablar del transgeneracional y me explicas la situación por la que pasó tu abuela y me explicas tus situaciones, pues empiezo a hacer conexiones y te empiezo a enredar lo que vivió tu abuela con lo que estás viviendo tú y cómo todo eso puede estar repercutiendo y cómo eso en sí es un propósito. Pero yo entiendo que no todo el mundo eh, tiene conocimientos de ese tipo. Ahora, cuando eres tarotista, te toca aprender un poco de todo. Esa es la realidad. Dime, Leire. Estefanía, ¿hay alguna manera de, porque esto que tú acabas de explicar me recuerda a cuando mi psicóloga me estudió a mí mi árbol genealógico? Claro. ¿Hay Sí. alguna manera a través del tarot de que nos especialicemos en ello? A ver, si para especializarte en ese tipo de cosas, lo primero que tienes que hacer es estudiar el transgeneracional a nivel psicológico. Pero el transgeneracional, ¿qué es? ¿Una asignatura? Yo eso A ver, el no lo entiendo. transgeneracional es estudiar las generaciones anteriores, es decir, hacer Co- un estudio de tu árbol genealógico. Entonces, a través de estudiar tu árbol genealógico, los traumas y conflictos que hubieron dentro de tu árbol genealógico, puedes empezar a atar cabos de qué personas pueden estar trayendo información de quién ¿Y hay alguna disciplina, por en ejemplo, si quiero psicología. estudiar cuarzos, pues me hago un curso de cuarzos, pero si yo quiero estudiar algo así, ¿qué tengo que buscar? A ver, pues puedes buscar transgeneracional, árbol genealógico.
psicología aplicada al transgeneracional, pero básicamente para poder hacer algo de ese estilo tienes que aprender a analizar árboles genealógicos. Y el árbol genealógico de cada persona puede ser muy complejo porque esa persona se tiene que poner a preguntar información dentro de su familia. Sí. Y Pero eso aplicado al puede... tarot me refiero, ¿eh? O sea, que yo vea un tarot y que yo No, sepa, no, porque eso ya requiere habilidades de psicología. El Vale, tarot y la psicología van muy unidos. Hay muchos psicólogos que utilizan el tarot, pero vale, para poder hacer cosas de ese estilo tienes que saber de psicología. vale. Tienes que especializarte mucho en ese área. Yo, por suerte, mi hermana es psicóloga y mi hermana hizo un estudio de nuestro árbol genealógico de la familia. Entonces, ahí fue cuando yo me involucré en ese tipo de conocimiento y bueno, pues tengo algunos conocimientos, pero no es que yo sea una especialista en ese tema tampoco. Ahora, el tener ciertos conocimientos, aunque sean poquitos, siempre te da herramientas en la consulta. Entonces, no significa que tengas que hacerte un máster en árbol genealógico, pero vete a YouTube. Encuentra psicólogos hablando del árbol genealógico, encuentra personas hablando de biodescodificación del árbol genealógico y pápate podcast de personas hablando de ello. Y simplemente teniendo información de personas hablando de ello, eso ya te da tus plantillitas para luego salir de las consultas. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona que yo desde que me levanto hasta que me acuesto, a menos que esté trabajando, yo estoy escuchando a personas. O sea, yo me voy a dar un paseo de 2 horas y yo estoy escuchando un podcast. Podcast. Vale, es que como Y empezamos con esto de la bioneuroemoción y tal aplicado al tarot, y a mí eso me apasiona, o sea, es un tema que me apasiona pues por mi historia propia, lo que dices tú, pero me apasiona y es como que digo, pues, por para preguntarte. eso, pues, claro, tienes que buscar. Hay personas que lo hacen desde la biodescodificación, hay personas que lo hacen desde la astrología. Tienes que buscar la disciplina desde la disciplina que a ti te interesa, desde la visión que a ti te interesa y escuchar a personas hablando de ello. Sí, Por pero yo para estudiar ejemplo, astrología ya voy un poco tarde, me parece. bueno, la astrología es muy compleja, pero por ejemplo, si te pones en el canal de YouTube de Enrique Corbera, Sí, muchas veces puedes, le veo. claro, entonces ahí tienes mucha información de biodescodificación de conflictos emocionales que simplemente escuchándolo, cuando la gente te venga a consulta y te empieza a contar tu historia, ya te van a sonar. Ujú. Y estamos Vale, hablando de que te tienes que meter en YouTube y simplemente paparte vídeos. Vídeos de vale, cosas que te gracias. interesen, Sí, porque sí, sí, es sí. cuando algo te interesa que realmente retienes la información. Sí. Gracias, Estefanía. ¿Vale? De nada. A ver, estaba Sandra. Sandra, dime. No le iba a decir justo lo que tú has dicho, que Enrique Corbera tiene vídeos muy, muy interesantes y que yo a través de este señor descubrí muchas cosas hace años ya y Sí, pues simplemente por lo que tú has dicho, por el hecho de que me llamaba la atención, pues quizá a veces sí. puedo pensar que luego a lo mejor cuando te llega alguna tirada, no es que sepas resolverla muy bien por la falta de experiencia, pero sabes un poco de la energía que se está hablando, por lo Claro. menos, de qué va un Y, poco la cosa. Lo que pasa y que he luego, flipado cómo la desarrollas tú, ¿sabes? ya, Me ha lo que parecido pasa es que, alucinante. claro, lo que pasa es que yo llevo 11 años con muchas cosas. O sea, yo no, a ver, conozco personas que van tan a tope como yo, mi hermana, por ejemplo. Mi hermana también es psicóloga, pero sabe, o sea, le haces una consulta de cualquier cosa y te sale por cualquier sitio, igual que yo. O sea, a mí me puedes preguntar lo que quieras, que, oye, mejor o peor, siempre tengo una respuesta que para mí tiene sentido para lo que tú me has preguntado. Y eso, cuando eres tarotista, es muy importante. Entonces, y eso no es que yo haya nacido con eso. Eso es que yo me he ido haciendo porque son temas que a mí me apasionan y he ido descubriéndolos poco a poco. Entonces, si son temas que os interesan, lo que tenéis que hacer es meteros de lleno a aprender de esos temas, porque eso os va a dar muchas tablas en las lecturas. Es muy importante.
Es muy importante. Y luego aparte, quiero decir que quién sabe si encuentras algo que te apasiona y que lo puedes combinar con el tarot y especializarte ahí y atraer a personas desde ahí. O sea, eso ya depende mucho de la persona. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que ha llegado un punto, o sea, yo empecé con el tarot y sí que es verdad que haces tarot para atraer a la gente. Y ese tarot ha llegado un momento en el que ha dejado de resonar conmigo, porque yo también he ido creciendo a través de mi negocio. Entonces, claro, llega un momento en el que te tienes que ir replanteando seguir evolucionando a través de tu profesión y no quedarte estancada. Y ahí entra en juego que sigas aprendiendo y que vayas viendo dónde tú te alineas más. ¿Vale? Dime, Katy. No, iba a decir que en el tema también de transgeneracional, que también hay gente que también investiga mucho con el tema de constelaciones familiares Sí, y también con regresiones. sí, sí. Os lo iba a poner, bueno, os lo iba a decir, aparte de la cábala y la astrología, las constelaciones familiares resonan con mucha gente, entonces cada uno ahí tiene que ver. Más que Tiene... nada, más que nada porque sí que es verdad que en el caso que tú comentas que tu hermana ha podido hacer un estudio del árbol genealógico, Sí, sí tienes a quién recurrir, pero es verdad que a veces no tienes a quién recurrir, ya, porque la gente falta, no está, falta información y entonces hay sí, mucha gente que busca información por el tema de regresiones o por el tema de constelaciones familiares. Lo sé por gente, sí, bueno, cercana a mí tanto que se están sí, formando como que han buscado información por esa parte, porque sí que es verdad que había cosas que sabían que no era una cosa suya. Es decir, claro. patrones que se repiten y que tú dices, ¿qué origen hay ahí? Ese origen no me pertenece, no es algo mío. Hay cosas que uno puede identificar pues, propios, pero hay cosas que uno Mm. identifica que no es algo propio, que, Es que que, viene de otro lado. es que normalmente no vienen, no son nuestros. O No. sea, para que tu vida sea tuya 100%, los primeros, es que ya desde el momento de la concepción, es que a nivel genético se pasa información, es que es inevitable. Pero El otro día lo luego decían. Pero luego desde que naces hasta los 7 años, tú estás en estado hipnótico a nivel mental. Entonces, a no ser que tengas unos padres muy conscientes, y por muy conscientes que lo tengas, tus padres todavía tampoco han llegado a la iluminación. ¿Qué Entonces, va? se van a transmitir muchas cosas. ¿Qué ocurre? Que hay personas que deciden que no quieren tener que pensar en estas cosas y vivir pensando en tengo que quitarme este trauma de aquí, esto de allí, y está perfecto, porque esas personas, pues oye, a lo mejor en esta vida no les toca. Y hay otras que tenemos más tendencia, porque nos gusta también y nos apasiona, a meternos Mm, en ese mundo. Entonces, por eso dicen que nunca intentes convencer a nadie de, ay, tienes que exacto. meditar o tienes que sacarte este trauma, porque cuando intentas convencer a alguien de hacer algo que no ha sentido el llamado a hacerlo y lo hace simplemente porque tú le estás de alguna forma comiendo la cabeza, cuando en realidad es su proceso y debería de decidirlo cuando la otra persona quiera, dicen que puedes hasta incluso generar un brote psicótico en la otra persona. Porque tú imagínate que a la otra persona le estás todo el rato diciendo, pues mira, tienes un patrón aquí y esto y lo otro. Al final a la otra persona le estás generando una movida mental, que a lo mejor esa persona no tenía No está pensado, preparada. No no está está preparada preparada ni tenía en pensado este momento. ponerse a No. trabajarse eso. Por eso es muy importante respetar el proceso de cada uno y ya está. Porque no todo el mundo se tiene que trabajar lo mismo que nosotros cuando nosotros. Y eso es muy difícil, porque empiezas a perder gente de tu entorno, porque tú te metes en otras cosas, Sí. pero es que es el proceso de la vida. Mm, Entonces, tenéis que ahí abrir un poco, o por lo menos tener información, o buscar información para poder hablar con las personas. No estamos hablando de que le hagas una consulta de desarrollarle su árbol genealógico, pero si llegas, puedes llegar con ella a hablar de algún tema familiar y puedes decirle, pues mira, esta conexión podría ser de esto y de lo otro.
Pero claro, para eso tienes que escuchar a mucha gente, ¿vale? Y bueno, y todo esto que estás contando, retomándolo con la primera tirada, también está muy Sí. bien que nosotros sepamos identificar el nivel, igual que tú identificas a gente que tú tienes a tu alrededor, que no tienes que estar machacándole, diciéndole tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pues nosotros, a nuestros consultantes, lo que tú has dicho antes, tenemos que identificar el nivel de conciencia que tienen, porque no podemos aplicar un tema terapéutico No. a cualquier nivel de conciencia. Y nos llegará todo tipo de consultante, como has dicho tú antes. Exacto. Y tu nivel de conciencia, aunque ahora, esto también pasa, aunque yo ahora digo, madre mía, hace un año las cosas que me pasaron y cómo las asumí de mal, de mal, de decir yo ahora mismo me tomaría todo eso de otra forma y lo gestionaría de otra forma. Y te empiezas a dar cuenta que cuando tú te crees que tú tienes un nivel de conciencia alto, echas la vista atrás y dices, madre mía, si es que hace un año me creía que lo sabía todo. Y ahora haría las cosas completamente diferente porque es que ahora entiendo esto y lo otro. O sea, es que tu nivel de conciencia no para de elevarse. Es como si realmente no existe un límite, ¿vale? No, el límite existe cuando te vas. Es que cuando te vas es porque te vas porque ya has llegado a donde tú tenías que llegar. Entonces, mientras estás vivo, estás constantemente ahí, ¿vale? Entonces, es un tema muy interesante, pero es muy complejo. Y son consultas que no te llegan todos los días. A no ser que tú en tus redes sociales o por donde tú atraigas a tus clientes te dediques únicamente a hablar de esta forma. Si tú te dedicas a hablar únicamente de esta forma, evidentemente la persona que va a conectar con esto es la que está a ese nivel de conciencia. ¿Qué ocurre? Que a mí eso siempre, o sea, me ha dado miedo lanzarme así. He tenido siempre, ahí tengo yo que trabajar también porque os daréis cuenta de que no son cosas que yo hable mucho en los vídeos. No. Porque evidentemente lo he intentado alguna vez y he visto que no daba los mismos resultados a nivel de atraer clientes, a nivel de negocio, ¿vale? Entonces, es algo que hay que ir metiendo muy poquito a poco y ir haciendo bolita con las personas que se van uniendo a esto. Pero no es tan fácil. Es mucho más fácil hacer el tarot que atrae. ¿Vale? Entonces, es un tema que yo todavía tengo pendiente el ir integrando y el generar ahí una estrategia para poder desarrollar un poco más esto. Pero no quiere decir que sea imposible. Significa que cuesta más que la gente acabe viendo tu vídeo completo. Entonces, o que te especialices mucho ahí. Es que yo todavía no me he lanzado de esa forma, pero que yo no me haya lanzado no significa que alguien se pueda lanzar y que a lo mejor no tenga ese mismo miedo que tengo yo y que, oye, que le vaya fenomenal. ¿Sabéis? Que en ese sentido no hay nada, yo no tengo toda la verdad ni hay nada escrito, así que si os gusta, a por ello. ¿Alguna preguntita más sobre esto? ¿Más o menos lo habéis entendido? Son lecturas en las Sí. que yo os recomiendo que cuando os salga algo así, la mandéis al grupo, ¿vale? Aunque os haya salido bien, porque es un tema que tenemos que ir practicando y oye, pues cuantas más lecturas reales tengamos, mejor, ¿vale? Ahora por aquí os voy a poner, porque en la clase anterior salió un poco el tema, este tema relacionado con los trabajos energéticos y cosas así. Y es también un tema que hay que mirarlo bien, ¿vale? Por cómo hay que decir las cosas. Entonces, yo aquí os he puesto, no es la misma lectura que yo hice en su momento porque no tengo una imagen de las cartas, pero os he puesto una lectura de una situación que se os puede representar mucho cuando las personas os pregunten. Y la historia es la siguiente. Rocío tiene pareja desde hace 5 años. Su relación funciona bien, pero hay momentos en los que una expareja suya, con la que le costó mucho romper el vínculo en su momento, aparece para volver a intentar tener algo con ella de nuevo. En esos momentos ella siente tentación, en los momentos en los que él la contacta. Pero claro, luego recuerda que tiene pareja y que realmente ella no quiere estropear su relación, pero
Es como si siente que esta persona aparece y le trastoca un poco su mundo y su relación. Esta situación se le repite constantemente y nota que interfiere en su relación de pareja por cómo ella se siente cada vez que su expareja aparece, en la situación que se genera. Entonces, ella ha llegado un poco a la conclusión de que no sabe por qué esto ocurre. Y te pregunta si es que esto pasa porque hay alguien a nuestro alrededor que no nos quiere juntos como pareja, o si es que hay alguien que me está haciendo algún tipo de trabajo para que esta situación se interponga y que yo realmente no consiga seguir con mi pareja normal sin que esta persona siga apareciendo trastocándomelo todo. ¿Entendéis la historia? Mm. Porque esto se da Es, mucho. es decir, ella está bien con su pareja, pero aparece una Pero expareja que siempre la está tentando, sí. ¿no? Siempre, Y, de vez en cuando, o sea, se repite, a veces está, a veces no está, pero cada vez que la expareja aparece, su relación de pareja va mal, se porque es como resiente. que, claro, es como que ella nota que hay una interferencia energética, porque ella también, como se siente tentada, abres la energía. Entonces, claro, se genera un campo electromagnético entre tres personas. Y eso interactúa, interfiere. Pero claro, ella no entiende por qué esto sigue pasando una y otra vez. Y ha llegado un poco a la conclusión, o por lo menos te pregunta, de que no sabes si es que hay alguien a nuestro alrededor que no nos quiere juntos y esta situación aparece porque esa energía interfiere, o si nos han hecho un trabajo y no quieren que esté yo con mi pareja, no sé, pero es que esta persona sigue apareciendo y yo sigo dejándole entrar y yo creo que aquí hay algo que nos han hecho algo. Es que la gente viene así, ¿vale? Ahora, nosotros podemos suponer lo que podamos suponer, pero la persona consultante te viene así. Entonces, vamos a ver la lectura. ¿Hay alguien interfiriendo o le han hecho algún tipo de trabajo para que su relación de pareja no vaya bien, teniendo este contexto? A ver, vosotras qué diríais. Es ella. No hay nadie. Yo diría que no hay nadie. A ver qué opináis las demás. Dime, Leire. Pues yo creo que ya solo con el corte es una situación por destino, que es algo que ella tiene que trabajar. Es como que ella no cerró el ciclo del todo, aunque ella pensara que sí, y, y es una situación que tiene que solventar ella, pero internamente, con ella misma. Ella. Mm, ¿Veis ese, mirar, el carro? Es que hay una fuerza ahí de claro. arcanos mayores, el carro con el ermitaño, con el Ermitaño, diablo, el con el diablo, as de espadas y con el 10 espadas. de oros. Que todo viene de esa relación que tenía con esta persona. Y además una relación con apegos, eh, Sí, con situaciones que habría que investigar ahí, qué relación has tenido tú con esta persona, porque aquí se te está pidiendo que tú hagas introspección. temas tóxicos ahí, pero lo que ha dicho Leire, Mm. del tema esto de cosas que se dan por destino. Y es como si en esta segunda línea, fijaros, es como que cada ¿Ves? vez que hay comunicación, ella duda, hay duda de y sí. Y esta segunda línea ya estaría haciendo referencia a lo actual, sí, Sí, estaría de cosas, haciendo referencia a su proceso de evolución con cosas esta que situación. vale, cosas que se te están ofreciendo que no estás viendo, pero eso quizá puede hacer referencia, vale, sí, a algo que quizá hubiera podido ser una relación estable, sí, Sí, la duda de una si duda. cada vez que esta persona aparece y hay comunicación, quizás el pensar de si hay y si pudiera ser, Esas el mirar noticias atrás. sí, ese mirar atrás, ese ofrecimiento, esas noticias, sí, esas noticias que vienen a nivel emocional con ese ofrecimiento, pero mira esa energía de loco que está al lado de ella, de la emperatriz, porque esto es ella, ¿no? Sí, Sí. ahí.
Y aquí podemos ver una figura masculina y una figura femenina. En este caso, un rey y la emperatriz. Entonces, ella dice que es él el que aparece buscándola y hablándole. Y aquí a Sí, él lo podríamos ver como un rey de rey bastos, de bastos. muy buscando a ver de qué forma voy un poco a por ti, a hablarte, a comunicarme, a decirte. eh, Es un rey de bastos con estas sotas, es un rey, como lo diría un poco de forma, Pasional. un rey pasional camelador. Es decir, eh, a ver, ¿y se supone que cuando aparece consigue algo o solo la intenta camelar? A ver, a mí me da la sensación de que consigue comunicación. Bueno, Están comunicación las sí, pero sotas. Entonces, vale. consigue comunicación. ¿Qué ocurre? Que es una comunicación que da la sensación de que aquí el loco con la emperatriz y el 9 de copas, a ella le trae una energía muy La- la- juvenil, muy sí, aventurera, sí. yo creo que incluso la hace sentir muy bien o le dice lo que Deseada. él sabe lo que ella quiere escuchar. Y por eso a ella la tenta. Y por eso esa energía interfiere en su relación de pareja. No porque en realidad entre ellos vaya a pasar algo o porque alguien no quiera que estés con tu pareja, sino porque cada vez que hay comunicación, esta energía se genera. Es como ella se siente. Es decir, Claro, pero es se como siente, él sabe cómo hacerla sentir. sí, Claro, entonces que esa energía es lo que ella tiene que entender, que es lo que interfiere en su relación de pareja. sí, es ella. Sí, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, es una energía de la que ella se tiene que hacer consciente y que tiene que querer romper, porque da la sensación aquí en esta primera línea que es una energía que posiblemente se haya quedado muy atrapada porque hay un apego bastante grande a ella. Sí, está enganchada. Sí, hay como hay un enganche al cómo me siento contigo. Que hay muchas veces, mirad, aquí cuando las personas os vienen con apegos de no puedo olvidarme de él, es que lo nuestro era una conexión que vamos, era, bueno, cosas así, de apegos fuertes, de decir, con él me he sentido como con nadie. No es que estás apegado a la persona, estás apegado a la versión de ti que te permites ser con esa persona. Con esa persona. Es a quien tú, o sea, es esa parte de ti que tú permites soltar y liberar cuando estás con esa persona. Porque seguramente yo, tal y como veo esta lectura, si le preguntas a la persona qué es lo que realmente echas de menos de esta persona, viendo a un rey de bastos bastante pasional y que le dice mucho lo que quiere ir y que le hace sentir como una emperatriz y tan aventurero y que le hace sentir tan bien. Posiblemente ella es una persona que con él se pueda sentir muy libre a la hora de expresarse a nivel sexual. Y eso para una emperatriz o para una mujer, cuando ha tenido ese tipo de conexión con un hombre, se puede quedar un poquito enganchada ahí. Es quién me permito ser cuando estoy con él. No es realmente él. O sea, él es porque él la deja ser así en ese sentido, pero tú puedes ser así con otra persona. Ahora, ¿te lo permites? ¿Por qué te lo permites con él y no a lo mejor? Aquí habrá que preguntar, ¿eso que tú sientes con él no lo sientes con tu pareja? Es lo que iba a decir, porque aquí sí que habría que preguntarle a la consultante qué tipo de Claro. relación tiene con su pareja actual, ¿no? Exacto. Entonces, lo que interfiere es esa energía que tú te permites ser cuando esta persona te habla y te hace sentir de esta forma. Entonces, esto está aquí para que tú aprendas. Es una situación por destino, como ha dicho Leire, en la que tú tienes que trabajar. Porque si tú a lo mejor te permites ser de esta forma y a lo mejor sentirte de esta forma con tu pareja,
a lo mejor esta situación lo único que te está reflejando es la carencia que hay en tu relación de pareja. Y está ahí para que tú lo veas. Es un espejo, ¿vale? Dime, Sandra. Que me daba como la sensación de que cuando este chico aparece, ella pueda dudar incluso de su relación en esos momentos. Claro, porque ella en estos momentos incluso puede pensar en ¿y si con él? Por Claro, eso, por la claro, sensación que tiene con el otro. claro, por eso ella siente que interfiere en su relación de pareja. Claro. Por eso yo Y decía, perdón, dime. no, no, perdona, sigue. Y aunque tengamos al diablo, que mucha gente, o en muchas ocasiones yo también he dicho, si está el diablo, es una energía densa. Entonces, una energía densa puede reflejar un trabajo energético. Pero ¿quién hace ese trabajo energético? Tú misma. Tú misma te estás haciendo un trabajo energético a ti misma, eres tú misma tu propia enemigo ahí. Eso es lo que quiero que entendáis cuando os preguntan por los trabajos energéticos, que hay que ver muy bien, no puedes pensar que porque está el diablo aquí se ha pagado por un trabajo energético. No tiene sentido decir eso. Una pregunta, Estefanía. Eh, entiendo todo el concepto, yo estoy de acuerdo, pero también a lo mejor podría dar lugar a pensar, a lo mejor con ese diablo y ese sumo, depende cómo que alguien puede estar haciendo ahí un trabajo energético. Entiendo toda la tirada, pero es otra Sí, opción, otra forma de verlo, si había posibilidad. sí. A ver, yo en esta tirada podría ver lo que acabamos de ver y también me podría dar la sensación de que quizás en algún momento por parte de la familia, habría que ver qué familia se ha querido un corte entre ellos. A mí me podría dar esa sensación. Vale. Habría que preguntarles a nivel familiar si han habido algún tipo de problemas que le hayan hecho pensar que alguien no quisiera que estuvieran juntos a nivel familiar. Perdona, ¿y dónde ves lo de la familia? Con el 10 de oros, con el Arriba. as de Ah, espadas y con el diablo. Incluso podríamos pensar con ese carro y ese ermitaño como si hubiese sido no algo premeditado, pero como si poco a poco alguien en la familia hubiese realmente generado una energía densa para querer realmente generar ahí algún tipo de corte entre ellos. Vale. Pero eso es independiente a lo otro. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Son dos temas diferentes. sí, es Vale. decir, es Pues independiente cómo se produjo el corte, lo que cuenta es cómo se siente ella cuando él contacta. sí, ahora no quiere decir que esas dos cosas pueden haber pasado, pero una no es, o sea, yo diría que que son dos cosas diferentes, pero que están unidas dentro de la misma situación. ¿Vale? Dime, Ainhoa. Sí, quería comentar una idea que tengo, a ver si opináis lo mismo, porque muchas veces viene esta situación como de espejo, como habéis dicho, espejo de Sí, carencia en este caso, pero como de espejismo incluso, porque si a veces la consultante con esa tentación decide dejar a su marido por ese hombre, muchas veces, como en el caso de las infidelidades, luego no funciona porque no venía para que tú te vayas con ese hombre, venía para reflejarte la carencia en la que tú permaneces. exacto. No sé si opináis sí, un poco igual. Sí, sí, claro, claro. O Sí, sea, podría ser así. además, el corte es situación por destino que hay que trabajar, que hay que pulir. Es como si, claro, ella ha preguntado si hay alguien dentro de la relación de pareja que no los quiere juntos y que les puede estar haciendo un trabajo energético. Ese corte nos está indicando que aquí hay una situación que posiblemente no se haya trabajado dentro de la relación de pareja y que sea casi como el último eslabón, que falta que tú te trabajes para que tu relación de pareja funcione bien. Entonces, no significa que tú tengas que estar con ese rey de bastos. Significa que ese rey de bastos te hace de espejo. Porque para saber si tú y el rey de bastos
tenéis futuro juntos, hay que hacer una lectura preguntando si tú y esa persona podríais tener una relación de pareja y un futuro juntos. ¿Vale? Vale, gracias. Esa es una pregunta diferente y una lectura diferente. Mm. Pero para que entendáis lo de los trabajos energéticos, eh, hay veces que sí, hay personas que se entrometen en cuanto a que, pues oye, hay ciertas situaciones que les hacen creer en las familias, por ejemplo, el tema de las suegras. ¿Vale? O sea, el tema de las suegras, yo no sé qué pasa con las suegras, es un tema también un poco de la madre y el hijo, el vínculo que se genera y cómo la madre siente que ninguna mujer es lo suficientemente buena para su hijo. ¿Vale? Y también cómo una madre conoce a su hijo a un nivel que en muchas ocasiones le hace creer que sabe lo que le conviene mejor que él. Porque la madre no es capaz de aceptar que su hijo tiene un proceso evolutivo también y que va a tener que elegir parejas que a la madre no le parezca bien porque él tiene que trabajarse ciertas cosas con esa pareja. Y eso las madres no lo entienden porque hay ahí un amor de madre que interfiere en el filtro que esa persona se pone y eso ocurre mucho con las suegras. Y entonces, dentro de que en la familia hayan podido pasar cosas, pues habría que preguntarle. ¿Vale? Pero os pueden venir mucho las suegras, el tema de las suegras. Dime, Leire. Estefanía, yo en cuanto he visto el corte tenía claro que era algo por destino que había que trabajar, pero sí que es verdad que yo tiendo mucho a, si veo el diablo y el as, y sí diría pagado con el 10 de oros, ¿qué cartas podría yo ver ahí que me dijeran que de verdad que sí que hay un trabajo hecho? Esas. Ah, Es, pero hemos dicho a que ver, no, trabajo, el pero es trabajo es de que... ella. Me refiero a un Sí, no, trabajo, no, no, voy y no. pago para que se rompa esa Pueden ser pareja. las dos cosas. Hemos dicho que pueden ser las dos cosas juntas. Podría ser que en esta situación esté la primera parte que hemos comentado y también que pueda haber alguien dentro de la familia que esté involucrando una energía densa que esté generando o que haya generado corte y fricción dentro de su relación. Ahora, trabajo pagado. Pagado, Yo, pagado. Me voy y pago para que rompan esta pareja. es un tema en el que a mí me cuesta, yo creo que me cuesta simplemente... verlo, porque no quiero decirle a una persona que se ha pagado para eso, porque realmente no tiene que ser el foco de la lectura. Cuando tú le dices a una persona que se ha pagado y que le han hecho un trabajo energético, ¿sabes dónde se va el foco del consultante? A quitarse responsabilidad y a dársela al trabajo que han pagado para que yo no esté bien con mi pareja. Sí, Cuando pero a en veces te lo realidad, preguntan, ¿eh? A veces te lo preguntan si claro, alguien ha ido a hacer. Entonces ahí saldrá un sí o un no. ya, pero tú tienes que derivar el foco a donde el foco tiene que ir. Porque tú le puedes decir, aparece una energía densa que puede tener que ver con que una persona te tenga envidia, una persona no esté hablando mal de ti, esté emitiendo un juicio. Eso es una energía negativa. Vemos eso. Ahora, aquí lo que realmente resalta es una situación por destino que tú te tienes que trabajar porque aquí aparece que esta persona viene a reflejarte la carencia que tienes en tu relación de pareja. Vale, que es mejor desviar el tema, ¿no? Desviarlo No, a. no, tú tienes que poner el foco en que el Mm, consultante entienda lo que puede hacer, porque lo que puedes hacer es de lo que te puedes encargar. Si me han hecho un trabajo porque han pagado, ahí yo, ¿qué hago? No, no hago nada. Y además me quito responsabilidad de que a mí, el rey de bastos, venga y me haga tilín y pienso que es porque otro me ha hecho un trabajo. Claro. ya, No, 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 eso sí que no lo podemos hacer. vale. Entonces, por eso os digo que yo no soy de hacer lecturas de te han hecho un trabajo pagado o investigar si han pagado. Porque si han pagado o no, da exactamente igual. O sea, ¿qué te soluciona eso? ¿Te quita responsabilidad? No, pero luego hay gente que sí saben que a esto pues van a, pues para que les quiten el trabajo o hacen Es, algo por es lo Eso que ellos. iba a decir yo ahora. Es decir, en lugar de ya, tomar la responsabilidad a ellos, se van a uno que le pague para que le corte no sé qué, no sé qué más. claro, pero es que eso lo hacen los que también hacen el trabajo y también lo quitan.
Y esos exacto. son los que hacen negocio. Entonces, como yo no soy partícipe de eso, son lecturas que yo enfoco de una forma completamente diferente. Que no quiere decir que si vosotras queréis lanzaros a decir, pues sí, han pagado, no han pagado, porque No, no, a mí no me tal, gusta decir esas cosas, ¿eh? No, pero no. fijaros que al final es un tema morbosillo. ¿No os Sí. dais cuenta? Es el morbo de saber si han pagado, si no han pagado, quién me lo ha hecho. ¿Me lo ha hecho esta? ¿Me lo ha hecho la otra? Eso es morbo. Vale, y Y yo, cuando a ti te viene una y te dice, oye, pregunta por favor si Pepita me ha hecho un trabajo, porque lo tiene claro, pues porque lo sabe. lo ¿Lo pregunto, pero preguntas? derivo el foco hacia otro lado. O sea, mira, esta persona sí que, Envidias claro, exacto, envidias, pues a lo mejor no ha hablado bien de ti, de cosas ti. así. Vale, vale. ¿Vale? Pero claro, tú le Vale. dices, mira, es una persona pues que a lo mejor te viene cierta envidia, pero no puedes hacer nada. La gente te va a tener envidia, te guste o no te guste. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues lo que puedes hacer, si con esta persona no te llevabas bien y ya has decidido romper el contacto, lo mejor que puedes hacer es no mandarle energía. Para no mandarle energía, tienes que dejar de pensar en la situación. Y le empiezas a dar poder a ella de lo que puede hacer y no en pensar en si Pepita me ha hecho un trabajo y ha pagado. Sí, a mí ahí me gusta explicar lo del cordón psíquico, que uno de los dos tiene que cortarlo y si ella deja de pensar, pues como que corta ahí un poco la energía Claro, exacto. esa. Entonces, a la gente hay que llevarla por otro camino, Vale, vale, gracias. ¿vale? Hay que darle herramientas. Hay que darle herramientas para que tengan menos ansiedad, dejen de pensar en cosas que no, que hay veces que es que no tienen ni importancia. O sea, entonces hay que quitarle importancia a lo que no lo tiene y darles herramientas para que aprendan a quitarle importancia, Mm, ¿vale? Y que esa vale, energía la gasten en otra cosa, ¿vale? vale. ¿Alguna duda más, chicas? No, ¿No? Vale, perfecto. Pues dejamos aquí la clase de hoy. Ay, espera, antes de irme, sí que es verdad, no sé si alguno lo habéis visto, os lo quería comentar, os lo pongo por aquí, ¿vale? Que es la escala de medición. Está aquí un poquito pequeñita, lo vais a ver, pero ah, sí, lo sí, sí vais que la a he poder visto. ver bien, ¿vale? Cuando hacéis una lectura de tarot o cuando os levantáis, os recomiendo que os preguntéis dónde estáis. ¿Vale? Porque si yo no soy capaz de identificar que yo hoy estoy en, en emociones elevadas, es porque estoy en emociones de baja vibración. Si estoy en emociones elevadas, lo sé. Lo sabes porque lo sientes. Si estás en emociones de baja vibración, te recomiendo que te trabajes antes de hacer lecturas de tarot. Lecturas de tarot y de cualquier cosa en tu vida, pero sobre todo antes de hacer lecturas de tarot, ¿vale? Entonces, la pregunta es muy simple. Cuando te levantes por la mañana, ¿dónde estoy hoy? ¿Dónde está mi mente? ¿Vale? Y esa pregunta, en el momento en el que identificas dónde estás, haz algo, una meditación, algo para cambiarlo, poder elevar la energía y trabajar desde ahí. Porque trabajando desde ahí, trabajas desde el propósito. Y si trabajas desde abajo, trabajas desde el conflicto. Y no es lo mismo hacer una lectura de tarot desde el conflicto que desde el propósito. ¿Vale? Vale, Bueno, chicas, pues nos vemos la semana que viene, ¿vale? Lo dicho, todas las dudas al grupo. Y si queréis que veamos algún tema más en profundidad como estas cositas, me lo decís y lo vamos viendo, ¿vale? Vale, perfecto, Un gracias. besito Muchas a todas, buenas gracias. noches, hasta besos, Besos, adiós. luego, adiós. adiós.